Hola a todos y a todas, mi nombre es Mariana Rosansky, docente del turno mañana, asociada, doy las clases teóricas y bueno, voy a continuar con el recorrido que venimos haciendo en función de la memoria, ¿no? Y particularmente voy a trabajar todo lo que es la neuroplasticidad y voy a cerrar con una síntesis de este recorrido que venimos haciendo de esta unidad. Cuando hablamos de neuroplasticidad, vamos a decir que es la capacidad que tiene el cerebro entonces para adaptarse a los cambios a través de las redes neuronales, particularmente esa flexibilidad que tiene el cerebro. Cada vez que aprendemos algo nuevo, eh, las neuronas van formando redes para comunicarse y van a dar señales mediante todo lo que es el proceso de la sinapsis, ¿sí? Entonces, cuando uno aprende algo nuevo, o sea, cuando uno también practica algo de lo aprendido, ¿no? Vuelve a releer o a practicar, va mejorando entonces la comunicación entre las neuronas, ¿sí? Entonces, el primer psicólogo que planteó este recorrido en relación a todo lo que implica el cerebro es William James a fines del siglo XIX, ¿no? Y él decía que las conexiones que se daban en el cerebro eran anatómicas. Y con esto estaba diciendo que llegado a la edad adulta no se podía aprender más. Pero bueno, durante todo ese mismo tiempo, en ese mismo siglo, es Ramón y Cajal, ¿no? Justamente el que viene a decir que esto no era tan así, que esas conexiones se iban a seguir realizando y que esas conexiones también podían ir cambiando. Ya estaba hablando entonces de que la conducta en ese aspecto se iba a relacionar con la inteligencia, ¿no? Él hablaba, ¿no? De una cierta movilidad en función de todo lo que implicaba la sinapsis. Entonces, vamos avanzando ya en los años 60, a través de la comunidad científica, de investigaciones, se va observando y particularmente en la recuperación de enfermedades cerebrovasculares, que se suponía que, o en ese concepto de que no podía ser maleable el cerebro y de que no había posibilidad de modificar, ¿no? Cuando se instalaba una determinada patología, comienzan a observar justamente en ese tiempo que en estas enfermedades cerebrovasculares, y supuestamente de acuerdo en la región en que habían sido afectadas, se podían recuperar, ¿no? Que había una cierta recuperación. ¿Y era por qué? Porque entendían que el cerebro era maleable. Entonces, se puede demostrar que el cerebro entonces se va reconfigurando gracias a lo que es el concepto de plasticidad. ¿Cómo funciona entonces? ¿No? Nos vamos a preguntar. Y particularmente cuando nosotros hablamos de neuroplasticidad, estamos partiendo de lo que es la neurociencia. Y la neurociencia es la ciencia de la conciencia. Y particularmente vamos a ir como adentrándonos y bueno, preguntarse cómo es que funciona, ¿no? La neuroplasticidad y también todo lo que es el concepto de neurogénesis. Antes se pensaba que después del nacimiento ya no se podrían, ¿cómo se llama? No se podían justamente generar nuevas neuronas. ¿Por qué? Porque al nacer en los primeros años, la estructura cerebral se supone que tiene un rápido crecimiento, que en la edad adulta se supone que hay un crecimiento, pero que no era tan acelerado. Esto es lo que se observaba frente a todas estas investigaciones. Em, entonces se pensaba, bueno, ¿cómo van siendo en este tipo de trabajo y de encuentro, ¿no? Con todo lo que implica, ¿no? La neurociencia, el concepto de neuroplasticidad.
Que estas nuevas experiencias, cuando se piensa que una persona puede seguir aprendiendo a cualquier época de su vida, eso implica de que más allá de que en un primer inicio, cuando nace un ser humano, y esos primeros años, ¿no? de formación, esas neuronas tienen un crecimiento mucho más acelerado, y no así en la medida que vamos envejeciendo, en la medida que se van reactivando y el cerebro comienza a aprender cosas nuevas, a tener nuevas prácticas, aprender hasta un idioma nuevo o algo que nunca hizo, se va generando toda esta plasticidad que implica justamente el concepto, que es la movilidad, ¿no? Como que el cerebro está activo. Hay algo que nosotros sabemos o que lo traemos como concepto desde la biología, ¿no? El órgano que no se pone en movimiento, justamente se va atrofiando, ¿no? Quizás muchos hemos escuchado esto, ¿no? Que la función hacia el órgano. Y particularmente lo que se va descubriendo a lo largo de los años es que a mayor actividad, a mayor lectura, a mayor experiencia que un sujeto hace con su cerebro, justamente va armando la posibilidad de nuevas conexiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va manifestando a través de esa comunicación en forma de red que van haciendo las neuronas. Entonces, por eso estamos hablando de un ser humano activo. ¿Cuáles son los datos entonces que tenemos particularmente sobre la neuroplasticidad? Los nuevos conocimientos, los entrenamientos cognitivos, las experiencias y los estímulos van a favorecer siempre todo lo que es la interconexión, ¿no? La interconexión neuronal. Va a ser más fuerte cada vez que hayan nuevas experiencias. Entonces, se demostró a partir de todos estos recorridos que la edad, particularmente la edad, no es un factor determinante. ¿Para qué? Para la capacidad de aprender y también para poder resolver problemas. El estímulo, si bien puede estar en la infancia y da la capacidad, ¿no? de poder aprender más rápido, eso no implica que la persona que no haya podido estudiar o que no haya tenido justamente esa facilidad para acceder a otro tipo de estudios por tareas postergadas, porque no tuvo la oportunidad de hacerlo, se sigue demostrando, y de esto vamos a ir hablando, ¿no? Al final, detrás de la experiencia, que siempre tenemos la posibilidad de aprender a lo largo de toda la vida. Y esto se demuestra, ¿no? A partir de la experiencia y del recorrido de trabajo con adultos mayores. Posiblemente el aprendizaje, ¿no? En eso de inscribir nuevas memorias en esa red, ¿no? de nuevos conceptos, de nuevas palabras, vaya a ser en un tiempo diferente al cual aprendemos e inscribimos en esa memoria conocimiento en un tiempo anterior. Porque, bueno, se va envejeciendo, pero en ese sentido el tiempo de aprendizaje sigue estando, pero es diferente porque supuestamente es más lento. Entonces, esto se dio particularmente, siempre se parte desde la observación de la enfermedad, como para poder, bueno, seguir viendo si la función esta de la cual recién hablábamos da la posibilidad de recuperarse. Entonces, se trabaja mucho en tratamientos de lesiones cerebrales, todo lo que es la plasticidad, y generalmente resultado de situaciones traumáticas, ¿no? En donde justamente a partir de cierta rehabilitación conductual desde todo el área cognitiva, ¿no? Teniendo en cuenta que en lo cognitivo, cuando nosotros decimos cognitivo, estamos haciendo un recorrido de la percepción, de la atención, de la memoria, de la inteligencia. Entonces se va rehabilitando en la medida de que esa área cerebral pueda seguir como teniendo la posibilidad de hacer nuevas conexiones.
recordemos esto, ¿no? Que siempre partimos desde esa mirada como para poder hacer este tipo de conexiones y de trabajo en red. Entonces, vamos a ir como recorriendo en este sentido y a entender que más allá de lo innato con esto que uno nace, ¿no? También dentro de estos conceptos vamos a trabajar con aquello que es del orden de lo adquirido, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que es el ambiente. Eh, para el psicoanálisis en particular, la idea de que la experiencia deja una huella es central. ¿A través de qué entonces? A través del concepto de huella anémica, como lo hemos trabajado en el blog maravilloso, ¿no? Si recordamos. Ese concepto de huella anémica que es dejada a través de la percepción y también va a ser como en diferentes niveles de inscripción. Cuando decimos diferentes niveles de inscripción, estamos diciendo que puede ser, bueno, consciente o inconsciente, ¿no? Por eso, porque cada sujeto es singular, van a decir los autores que vamos a ir ahora convocando, Ansermet y Magistretti, y cada cerebro es único, ¿no? Y por lo tanto estamos diciendo que a partir de esta singularidad y de este cerebro como único, estos investigadores y actualmente, ¿no? Volviendo a estos conceptos, vamos a pensar, ¿no? Como ellos lo dicen, ¿no? Acompañándolos, que estamos frente a un nuevo paradigma. Y ustedes saben que un paradigma es una construcción, ¿no? de ideas, de conceptos, de teorías, de valores. Y por lo tanto, hoy podemos decir que estamos frente a un nuevo paradigma en este sentido. Entonces, siguiendo con esta línea, con este recorrido de los conceptos trabajados, vamos a continuar entonces con autores como Ansermet y Magistretti, en relación a todo lo que es el aspecto biológico, y particularmente estos dos autores vienen del campo del psicoanálisis y de la neurobiología del año 1951, ambos, y bueno, los dos nacidos en Suiza. Y particularmente van a trabajar con la plasticidad neuronal. En realidad, ellos cuando hacen todo este trabajo, todo este recorrido y pensando en lo que es la plasticidad neuronal, ¿no? Que tiene que ver con toda esta movilidad, eh, dicen que ya no se puede pensar el cerebro desde un determinismo, ¿no? Sino, ¿en qué sentido? Que no estamos sometidos a leyes, ¿no? Haciendo una introducción en la ecuación de los conceptos de contingencia por un lado y de mutabilidad. Tanto para uno como para otro, como veíamos recién, ¿no? Psicoanalistas, neurobiólogos, ¿no? Con toda esta trayectoria, van a hablar del fenómeno de la plasticidad y particularmente de todo el fenómeno neuronal. Y van a decir que por sí mismo, como lo explicaba recién, este mismo concepto va a constituir un nuevo paradigma. ¿Por qué un nuevo paradigma? Porque va a enterrar todo lo que implica el determinismo genético y todos los modelos de interacción genética-ambiente. Se apoyan en la siguiente idea, en un argumento que van demostrando. Y dicen que si hoy sabemos cómo se inscribe la experiencia en el sistema neuronal y sabemos que dicha inscripción determina al sujeto, debemos aceptar que entre la genética y el ambiente interviene la plasticidad neuronal. Una determinación constituida por vivencias singulares que vienen a inscribirse en una red que se reconfigura constantemente. Hablan entonces de la subjetividad que tanto para ellos como para pensarlo, ¿no? No solamente desde la neurobiología, sino desde el psicoanálisis, y desde ahí también es este encuentro, ¿no? Con el cual estamos pensando en este tema.
la noción central va a ser entonces tanto de la subjetividad para la neurociencia como para el psicoanálisis, ¿no? En este punto. ¿Qué dicen los autores en este sentido? Van a plantear la similitud entre esta problemática con la que se va a introducir el descubrimiento de lo que es el concepto de la epigenética. La epigenética tiene que ver justamente con todo lo que implica cuando la genética, si bien tiene que ver con estos aspectos que uno ya trae, el ambiente también tiene que ver justamente en esa posibilidad de que se exprese o no determinados genomas. Y dicen lo siguiente, entonces al introducir este descubrimiento de la epigenética, el fenómeno que va a permitir relacionar los rasgos del ambiente con el genoma particularmente. Entonces dicen que muchas veces los genes no siempre se expresan en el momento adecuado, ¿no? Porque uno puede traer una carga de determinadas enfermedades o determinados genes que no siempre se van a expresar en tiempo y en forma, que generalmente el ambiente es lo que va a posibilitar o no que ese gen, ¿no? Frente a ese concepto epigenético se ponga de manifiesto. Hasta acá. Eh, por eso no se quedan con esta idea del innato o del determinismo de la genética. Entonces van a expresar lo siguiente en esa obra que ellos van recorriendo y desde la teoría psicoanalítica van a decir lo siguiente, ¿no? Van a recorrer la teoría psicoanalítica y los últimos hallazgos en neurofisiología para postular lo siguiente. Primero, la huella no solo se inscribe una vez, sino que lo hace en sucesivas reescrituras a distintos niveles, como lo decíamos recién, ya sea consciente e inconsciente como mínimo, reconfigurando la experiencia hasta que ésta queda desdibujada. La subjetividad reside en estas reescrituras sucesivas, ¿no? Estamos hablando de que se va reinscribiendo. Y en un segundo momento, según el desarrollo que van haciendo, se puede tender, dicen, un puente entre huella psíquica y huella sináptica, teniendo también en cuenta que esta última se relaciona siempre con un estado afectivo de tipo somático. ¿Sí? O sea que hablan de este puente y hablan de esa relación, ¿no? Que cuando hablamos de un estado afectivo de tipo somático, estamos hablando de cómo se manifiesta, ¿no? Este afecto, lo afectivo en sí, en el cuerpo mismo, ¿no? Los somáticos son. Entonces, particularmente lo interesante es entender que la experiencia deja una huella. Y esta afirmación entonces se pudo afirmar en forma experimental por los aportes que han dado recientemente la neurobiología, como la plasticidad de la red neuronal, que permite justamente la inscripción de la experiencia. Esta plasticidad, entonces, es fundamental, dijimos, para todo lo que implican los mecanismos de la memoria y del aprendizaje. Es fundamental entonces para la neurobiología, ya que ha posibilitado en este sentido salir de una visión estática del sistema nervioso. A tener en cuenta entonces, cada individuo entonces es singular en este sentido, para entender en esa constitución que implica inscribir o reinscribir ese mecanismo de experiencias y de huellas némicas en particular, y en relación con todo lo que implica el proceso neuronal de la sinapsis. Entonces van a decir lo siguiente. Y van a plantear, y aquí sí me voy acercando a lo planteado anteriormente por las profesoras en relación al psicoanálisis y en particular la originalidad de la hipótesis de Freud, radica en suponer en que no había una sola
inscripción de la experiencia, sino que era transcripta en diferentes sistemas que llevaban así la constitución de una vida psíquica inconsciente. Claro que para la época se trataba solo de intuiciones de Sigmund Freud. ¿Por qué? Porque en ese siglo la biología en particular no era capaz de poder validar todos estos conceptos. Entonces, como para ir redondeando, eh, los mecanismos entonces de su inscripción van hacia una red neuronal en el sentido de la plasticidad, que es un término original, ¿no? Vamos a decir entonces que la plasticidad sería entonces ni más ni menos que el mecanismo, perdón, por el cual cada sujeto es singular, que es el libro que ustedes tienen, y cada cerebro único. El momento más importante entonces de la constitución de la realidad interna inconsciente, fundada entonces sobre los mecanismos de la plasticidad, no es exclusivamente un fenómeno de orden psíquico, sino también involucra al cuerpo, ¿no? O sea que ellos están tratando de mostrar ese puente entre lo psíquico y lo somático en el sentido de lo biológico, ¿no? Del cuerpo mismo. Vemos entonces todo lo que implica en todo este recorrido que van haciendo, un concepto muy lindo que también se denomina neurogénesis, que es cuando uno aprende algo nuevo y en particular tiene mucha satisfacción con lo que hace. Ellos dicen, por ejemplo, no solamente cuando hablamos de aprender estamos constituyendo, ¿no? la posibilidad de nuevas conexiones neuronales, sino que cuando uno aprende con placer, ¿m? Justamente es donde se da justamente el proceso de neurogénesis, o cualquier situación que uno realiza, ¿no? Hasta ir a un spa, ¿m? Y que la está pasando muy bien, se está relajando y tiene la posibilidad de disfrutar de lo que hace, siente satisfacción y esto también produce en el cerebro una descarga de tensión y por lo tanto eso para ellos es el proceso de hacer nuevas conexiones y eso es neurogénesis. Como les decía a ustedes particularmente, ¿no? Y acompañando todo este desarrollo para ir poniendo cada uno de estos elementos, o por lo menos algunos de ellos, en función de experiencias realizadas. Bueno, yo hace muchos años estoy trabajando dentro del contexto de la universidad en un programa que quizás muchos de ustedes conozcan o hayan escuchado hablar, que es el programa UNITE, donde se trabaja, ¿no? En relación a estudiantes que acuden a un programa que se desarrolla hace muchos años dentro de ciencias sociales, de la gente que empieza a estudiar a partir de los 60 años en adelante. Y bueno, al trabajar con toda esta experiencia y en aula con adultos mayores que no han tenido la posibilidad de estudiar en la época que quizás ustedes la tienen ahora o no han podido ni siquiera terminar un colegio secundario, y tienen, bueno, frente a la posibilidad de estos programas de la tercera edad, acuden a la facultad. Y mi experiencia, ¿no? con muchos otros colegas, trabajando, ¿no? en aula con cada uno de ellos, he podido trabajar en el proceso, ¿no? de enseñanza-aprendizaje. Y qué interesante, ¿no? A partir de la experiencia, en la vivencia con cada uno de ellos y también a través del recorrido de determinada cantidad de investigaciones en función de estos temas, ¿no? De neuroplasticidad y también desde el psicoanálisis. Y yo les puedo contar, más allá de todo este recorrido que es fundante, ¿no? A la hora de poder dar una clase, en mi experiencia y en la de muchos otros colegas, observamos justamente esto cuando nosotros hablamos de la inscripción
de nuevas experiencias, de poder como eh, reconstituir el cerebro en el sentido de disfrutar de aquello que se hace, vemos como que cuando una persona eh, comienza a estudiar a determinada edad, y en esto que decían los autores, que bueno, sí, seguimos pudiendo generar nuevas conexiones, es así, porque las personas mayores, cuando tienen deseos, ¿no? Que es la pulsión de vida, ese aspecto, ¿no? que lleva a todo organismo, a todo sujeto a realizar un proyecto que quizás no lo pudo realizar en otro tiempo de su vida, lo puede hacer frente a determinados años cronológicos y se inscribe y comienza a leer, a estudiar y a poner, ¿no? Esto que es, ya le digo, el cerebro y en particularmente la memoria, que es un músculo, eh, lo pone en funcionamiento y se encuentra también pudiendo producir nuevas neuronas. ¿Por qué? Porque observamos que si bien sigue aprendiendo, no lo hizo, o si no lo pudo hacer en otro momento, lo está haciendo en su ritmo, en su tiempo, pero la posibilidad de hacer algo muy deseado, que tiene que ver con esta parte de proyecto de vida, lleva a toda situación a poder realizar un objetivo. Y en este sentido, las personas mayores van, estudian, se conectan, se comunican con otros, salen de un espacio donde se encuentran como no escuchados, no siendo observados, no teniendo un espacio propio, por sentirse que ya no pueden producir nada en el contexto de sus vidas, y cuando se inscriben y comienzan justamente a estudiar nuevamente o a estudiar por primera vez, lo pueden hacer, porque esas neuronas que van como acompañadas particularmente, ¿no? con esa inscripción de nuevas huellas némicas, es porque hay algo que implica esa motivación, ese deseo que lo lleva justamente a generar nuevas posibilidades de aprendizaje. Algo que es particular y que no podemos dejar de lado, que cuando nosotros aprendemos algo, ¿sí? Algo nuevo, lo que implica aprender en sí, lo que primero se inscribe es el aprendizaje en la memoria. ¿Sí? Primero es la memoria y después es la posibilidad de aprender. Claro, siempre apuntamos a no una repetición, sino que eso que uno aprenda a través de lo que inscribe primordialmente en la memoria, que sea significativo para su vida. Entonces, a partir de todo este recorrido y en el recorrido que hemos hecho de la memoria, eh, y como diría también Golombek, ¿no? Diego Golombek, que la memoria estaría, ¿no? Entre un aspecto que implica o lo toma, ¿no? Particularmente de cierto recorrido que hace de la literatura, y él dice que lo lee a Borges, a José Luis Borges, y dice, bueno, ahí nos encontramos con un aspecto de la literatura de Funes el Memorioso, ¿no? Y dice, bueno, y la memoria estaría entre ese Funes el Memorioso y todo lo que implica un tal Memento. Ustedes dirán, ¿qué está diciendo? Bueno, esto estamos diciendo, que particularmente lo que él quería decir es que Funes el Memorioso no podía inscribir nuevas memorias porque siempre hablaba de su pasado, no tenía la posibilidad de armar nuevos aprendizajes. Y ese tal memento, al no tener la posibilidad de inscribir memorias por algún que otra instancia o por vivencias traumáticas o de lesiones vividas en su cerebro, se había tatuado totalmente su cuerpo. Y para poder saber dónde podía estar cada cosa que él necesitaba encontrar, tenía que hacerse una propia lectura a través de esas inscripciones. Entonces, o sea que él nos quería demostrar que no es ni esto ni es aquello, sino que justamente a través de ese almacenamiento de información, ¿no? que implica, ¿no? La construcción de poder armar nuevas ventanas, ¿no? Nuevas proteínas que van ingresando al cerebro,
la posibilidad de que algo se consolide, tiene que ver también muchas veces con poder ir acercando lo que implica la neurobiología, por un lado, ¿no? La biología en sí, con toda la estructuración del psiquismo humano que se va constituyendo a partir de que uno va aprendiendo a lo largo de toda la vida. Nunca dejamos de aprender, o sea, aprendemos siempre, desde que nacemos, y así a lo largo de toda nuestra existencia. Bueno, hasta aquí he tratado de hacer un recorrido, quizás breve, pero me parece como interesante todos estos conceptos que nos llevan a poder ir pensando, y también quien les habla y pueda ofrecerles en algún punto esta experiencia de vida de la cual sigo trabajando en estos temas de salud, eh, me parece como que es muy enriquecedor. Gracias a ustedes, y esperemos poner esto, como lo hacemos siempre, ¿no?, en funcionamiento, y a recordar que aquello que no se utiliza, ¿no?, se va atrofiando. Y tengamos en cuenta que envejecemos todos los días, ¿no? Que no es que las personas envejecemos a una determinada edad, que aquello que uno no instruye, no lleva a la lectura y no pone en ese deseo de proyecto de vida, bueno, nos deja como menos activos y con menos posibilidad de seguir generando nuevas neuronas, nuevas conexiones, nuevos deseos y, bueno, a seguir aprendiendo. Gracias y hasta la próxima clase.